A Victoria le parecía que había mucho tiempo para pensar en la verdad. Cuando uno tenía 17, los días eran como años. Había miles de vidas por vivir. Eso era lo bueno de ser joven. A uno le quedaba mucho tiempo para pensar las cosas. Es un extracto con el que quise comenzar que me llegó mucho. Y obviamente para quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestras redes sociales, un nuevo capítulo del Traficantes de Cultura, hoy presentando En caso de que no vivas para siempre, el nuevo libro de nuestra invitada, Patricia Truffello. Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ti por invitarme. Y aquí, bueno, obviamente, para quienes van a ver este programa o escucharlo, ¿cómo no te va a sonar Patricia Truffello? Patricia Truffello, que tiene una carrera como escritora en literatura juvenil, y esta fue su entrada, o quizás no, ahí obviamente tú nos corregirás o no, esta entrada a una novela más adulta, más madura en sus protagonistas. Sí. Antes que todo, y quiero comenzar ahí, ¿por qué cruzar la línea? Porque yo cuando empecé a escribir quería hablar de ciertos temas, ya que para mí eran importantes, y la forma en que quería hacerlo, el tono y los mismos temas, aunque yo siempre he pensado que los niños, uno puede escribir lo que sea para los niños y se puede hablar de todo, el tono, la forma que yo quería darle encontraba un lugar, digamos, más libre en la literatura para adultos. En la literatura juvenil hay muchas trabas, es como hay cosas que hay que contarlas de una determinada manera. Los protagonistas, además, una niñita de 13 o 14 años, hay cosas sobre las que no puede reflexionar, hay cosas sobre las que... Y yo quería profundizar en ciertos aspectos que efectivamente sentía que la novela juvenil me iba a costar más. ¿Alguna vez conversaba también con una escritora de las chicas que salieron de Wattpad y saltaron al papel, respecto de dónde se cruza la línea entre lo juvenil y no? Porque uno lee y hay temas donde esto, ¿por qué entró en este lugar? O será obviamente el encasillamiento que yo lo tengo como lector, de que hay temas que no se tocan que creo yo que no deberían tocarse en temas juveniles, pero sí los libros juveniles sí los abordan y los abordan bastante bien. Yo siempre he pensado que los libros juveniles en verdad pueden hablar de todo, y de hecho en mis libros anteriores yo hablé de temas bastante fuertes, o sea, el tema del abandono, el tema de la muerte, hay varios temas bien potentes. Lo que pasa es que mi tema hoy día, mi problema no era los temas, ¿ya? Y yo creo que yo tampoco escribo necesariamente pensando en un público, pero sí los protagonistas yo quería que fueran más adultos, ya 30 años, porque el libro va en el pasado y en el presente, un capítulo en el pasado y otro en el presente, y en el pasado están en el colegio a los 18 años, punto de salir, y en el presente ya tienen 30 años, han pasado 12 años. Y yo quería que el personaje que tenía 30 años hiciera una reflexión respecto a ese pasado, a las decisiones que tomó o a las que no tomó, o a cómo de alguna manera todo lo que hacemos o no hacemos repercute en nuestras vidas. Yo quería hablar de eso. Y una niña que tiene 14 no tiene esa experiencia, ¿te fijas? Y por eso, no porque no se pueda hablar, sino porque la forma para mí era difícil hacerla en una novela juvenil. ¿Y así fue como fuiste gestando En caso de no vivas para siempre? Sí, sí. A partir de ciertas cosas que pasaron en un momento en mi familia, que de alguna manera las empecé a escribir como a procesarlas y terminaron siendo un libro. Y la verdad es que fue bueno en todo sentido, porque aprendí bastante investigando sobre los temas que me interesaba tratar, y además me sirvieron bastante como yo te diría, no puedo decir de terapia, pero sí para sanar ciertas cosas y para aprender ciertas cosas también. Uh-huh. Y en ese expertise como la escritora de juvenil, ¿cómo fue en la creación de los personajes? Quiero irme al trío, a esta trinidad de los protagonistas, de Victoria, Ignacio y Russo. Sí. Sobre todo porque en el fondo son dos personajes. Uno son este trío joven y el otro es ya en la actualidad.
donde Sí. obviamente, respecto como en el comienzo del podcast, es como, tienen 17 años, es como tienen una vida, Claro, se creen eternos, todo es para siempre, y resulta que exactamente. ya se dan con un mazazo de realidad cuando ya cumplen los 30 años. Sí, yo creo que no sé si hoy día a la juventud les pasa, porque yo siento que la adolescencia cada vez es más larga, pero sí, en mi experiencia, los 30 sí marcan un momento en que uno dice, bueno, ya soy adulto. Independiente que te quede mucho por vivir, hay ciertas cosas que uno ya se ha dado cuenta que no puede cambiar, ¿te fijas? O que esas decisiones sí tuvieron un impacto en tu vida, sobre todo para estos personajes que vivieron cosas muy fuertes. El quiebre que a ellos se les produce a los 18 años es tan fuerte que efectivamente cambia su vida. Porque puede ser que hay gente que tenga una vida más tranquila, con menos suceso, pero aquí pasa algo muy fuerte entre los tres. Y eso hace que ellos 12 años después todavía el tema los afecte y en el fondo cambie también las relaciones de alguna manera les impida seguir adelante lo que pasó en el pasado, ¿te fijas? Ujú. Es por lo menos por donde gira la historia de Victoria. Sí, Victoria gira en ese lamento, la Victoria de 30 años, sobre de todo, 30 que años, obvio, sí. la que no tiene, que hice mal, qué pasó, ¿Qué pasó? cómo fue que este castillo se me terminó derrumbando de a poco. Claro, ¿hacia dónde estaba mirando? Que un poco Ajá. eso. Cuando uno descubre cosas, que en el libro está más adelante, no voy a hacer ningún spoiler, cuando Victoria va descubriendo cosas que sucedieron en el pasado y que ella nunca las vio, nunca supo, empieza a armar este puzzle ya del pasado con los datos que tiene hoy día y muchas cosas le empiezan a hacer sentido y empieza a decir hacia dónde estaba mirando cuando pasó todo esto, ¿ya? Que yo no lo vi. Es un poco el proceso de Victoria. El proceso de Ignacio es otro, bueno, y el de Rosso es otro, pero la protagonista más importante es Victoria y a través de su mirada, digamos, transitamos por la historia de ella como esposa, como madre, como dueña de esta librería que siempre está al 3 y al 4. eh, y justamente seguimos la forma en que ella enfrenta ese pasado, pero también como enfrenta el presente, lo que está pasando en el presente, que es su quiebre matrimonial, eh, que está afectado obviamente por lo que pasó antes. Y en el desarrollo de los personajes, quiero concentrarlo en dos, sobre todo porque hay mujeres fuertes en la Sí, historia. Quiero irme con Úrsula, mm, que es la compañera, sí, digamos como la cable a tierra de la Úrsula de 30 sí, años, total. y Leonor, su mamá, que es una personaje Mm, fuerte, pero desde el sentido contrario, que es fuerte, claro, pero bien tóxica a la vez. tóxica, terrible, terrible. Ujú. Úrsula es como la amiga, date cuenta. Es la amiga que le está diciendo a Victoria, Victoria, no te engañes, mira, así es la cosa, es realista, pero también es una súper buena amiga, que aparte de escucharla todo el día, su cantinela, aparte de eso, la apoya 100%, gana un sueldo de porquería, pero no le importa y apoya a su amiga, digamos. Es muy buena amiga, es una amiga que todas querríamos tener, la que también te dice la verdad, la que no te deja que te engañes, en el fondo. Y bueno, y la mamá es un personaje central en términos de lo que es la psicología de Victoria. O sea, Victoria no sería la que es, no sería esa mujer que de alguna manera se ha conformado con menos o que ha sentido toda su vida que no se merece que la quieran, si no tuviera esa mamá. Ujú. ¿Ya? Una mamá, como tú dices, tóxica, una mamá que es una narcisista, que de alguna manera disfruta haciendo sufrir a su hija. Una mamá que, o un pilar familiar que en el fondo, que es, tú tienes que hacer esto, tú te tienes que casar con él, tú tienes que formar Claro, una familia, tú tienes que claro, mantener esta ilusión en pie, porque claro, y si da no lo es mismo tu lo que hay culpa. atrás. Claro. Ujú, Y que cuando ella le cuenta que la dejó Ignacio, ella lo primero que le dice, ¿qué hiciste? ujú. ¿Te fijas? Y en el fondo parte del proceso de Victoria, que es súper importante, es también cómo ella aprende en el camino efectivamente que no basta con alejarse de esta mamá, porque ella sigue escuchando la voz de esa mamá y sus directrices en su cabeza y que tiene que llegar un momento en que ella corte con ella, pero ya no físicamente, sino que Mm. emocionalmente. Y ese es un proceso también que es bien importante dentro del libro.
Hay también un personaje interesante que es ruso. Yo Sí, lo pondría en el lugar de la conciencia o la voz de la razón en este trío juvenil, sí. que en el fondo que son cabros de 17 años que quieren pasarlo bien, que quieren vivir la vida, y él como, no, hagamos esto aquí, te dice la verdad, aunque sea dura, aunque sea cruel, pero es la voz de la razón en este trío, o la luz Mira, que une a este grupo. a ver, sí, yo no diría que es la luz de la razón, porque también Russo tiene una parte súper oscura, que es que él es muy depresivo, que ha tenido intentos de suicidio, que ha estado internado. Él es un cabrón al que le cuesta mucho vivir, le cuesta mucho la vida. Pero así todo, es el fuego alrededor del que giran Victoria e Ignacio. Es lo que los une a esta, como tú decís, triada, o a este trío, que es confuso, que en cuanto a amor, a amistad, qué sé yo, pero que también no existiría, porque Victoria dice en un momento, ella era amiga de Ignacio por transitividad. El que los unía era Russo, y paradójicamente cuando Russo ya no está y ellos pasan a ser pareja, los dos se sienten, Ignacio y ella, muy solos, cada uno como en su isla, porque Russo no está. En una parte dice, Victoria dice, Russo era la casa en la que vivíamos los tres, y hoy día no queda nada de esa casa, queda solamente ruina. Pero Russo, con toda esa, con toda esa fragilidad, con toda esa, con lo difícil que le era vivir, así todo era una persona que efectivamente para Victoria era como dices tú, era algo que le hacía a ella sentirse segura, sentirse querida, era como la familia que ella no tenía. Y yo creo que más que razón era un apoyo emocional para Victoria importantísimo. Y por eso fue tan terrible todo lo que pasó. Estamos conversando con Patricia Truffello, autora de En caso de que no vivas para siempre. Para quienes nos están oyendo o escuchando a través de nuestras redes sociales, tanto YouTube, Spotify o Amazon Music, ¿qué podemos decir de la autora? Patricia Truffello nació en Viña del Mar y es abogada. En 2007 retomó su gusto por la lectura, entró a los talleres de la escritora Ana María Giraldes y desde entonces se dedica a la literatura. Es autora de los libros juveniles La Tierra Hundida, La Voz de las Cigarras, Colombina y el Pez Azul y El Color del Invierno. Este es su debut en la novela para adultos. Eh, Quiero irme al tema editorial. Uh -huh. ¿Cómo es el acercamiento con Sudamericana? O con Penguin en estricto rigor, que es la Con casa Penguin. editorial. O sea, fue como le escribía, me conseguí el mail de la editora, yo no la conocía, no tenía relación con nadie en Penguin, y le escribí por mail y le dije que le quería mandar mi novela, le conté quién era, probablemente no me conocía. Y ella muy amorosamente me dijo, sí, no hay ningún problema, la voy a leer, gracias por mandármela, y la leyó y le gustó. Fue así, fue bastante más no fácil, porque obviamente que pasaron varios meses entre medio, pero sí fue como que llegué a la calle, tampoco fue como con recomendación ni con ningún contacto, fue así nomás. Y el trabajo de escritura, o sea, en ejemplo, la labor del escritor respecto de una novela, del escritor escritora respecto de una novela como esta. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo es ordenar hechos? Una como algunos tienen como una escaleta Sí, sí, tipo pizarra, notan cosas. sí, sí. ¿Cómo fue ese ejercicio? Pucha, yo no soy muy de eso, no soy ¿Mm? muy, he tratado, pero me pasa que me aburro. Entonces, para mí siempre son primero los personajes en general, y en este caso la historia era muy potente, era muy importante también. Y yo sabía cómo terminaba, sabía cómo empezaba, y quizás lo que estaba un poquito todavía sin definirse era lo que pasaba entre medio. Pero efectivamente yo soy más de como ir avanzando y despejando la niebla a medida que uno avanza, lo cual de repente hace que uno llegue a un punto que no sabe lo que viene, y también es bien desesperante. Pero de la otra manera me parece que un poco, para mí al menos, es aburrido. Me tocó también hacerlo en pandemia, que fue el doble de complicado, porque estaban todos mis niños en la casa, seis, todos en la casa, y,
y el fondo me tenía que encerrar en mi escritorio, yo que estaba muy acostumbrada a estar sola además. Entonces no fue fácil, no fue fácil. Además que todos en la pandemia estábamos un poquito afectados, yo creo que emocionalmente, y era más difícil trabajar o conectarse con la novela en la medida en que uno está medio interferido emocionalmente. Y en tiempos, ¿cuánto hubo de tiempo Desde desde un partir. manuscrito, desde el manuscrito y obviamente al libro que estamos viendo en librerías, tanto físicas como digitales? A ver, bueno, en escribir el libro me demoré como 2 años y de ahí cuando se lo mandé, la editora fue relativamente rápido que me dijo que sí, pero yo creo que pasó un año hasta que se publicó. Ujú. Por un tema, yo creo también que ellos tienen tienen como su programa o su catálogo anual y ya era muy tarde para que entraran en ese catálogo, entonces entrar al año siguiente. Y y el trabajo con tu editora, Marcela La Escobar, me Marcela Escobar. imagino. Sí. ¿Cómo fue el trabajo con ella? No, fue bastante fácil, fíjate, como que ella siempre como me transmitió como mucha confianza en lo que era la novela, siempre le gustó mucho, entonces al final fue muy respetuosa de mis decisiones y de lo que yo tenía en la cabeza como novela, así que la verdad es que me apoyó harto, hicimos algunos cambios, pero la verdad es que la novela terminó siendo sustancialmente la misma. En el tema, en el libro está, siento bien retratado el paso como de la niñez, juventud y a la adultez, ese golpe Ujú. de realidad. Hubo Sí. mucho de vivencias tuyas, como tú obviamente viviste esa misma etapa o con tus hijos o hijas o amigos o mirando en el fondo. Mira, yo creo que todos al final escribimos desde un lugar propio, o sea, es como uno percibe el mundo. Ujú. Pero en este caso específico de esta novela, en mi familia nuclear, digamos, mis hijos, pasaron varias cosas, pasaron hartas cosas bien potentes, no terribles en el sentido que no hubo muertes, pero sí son cosas bien potentes. Y eso me hicieron hacerme la misma pregunta que Victoria, ¿hacia dónde estaba mirando? ¿Te fijas? También cuestionarme un poco todo esto de esta maternidad que como media perfeccionista, y empezar a entender que cada hijo tiene su mundo, un mundo al que de repente uno no tiene acceso con papá, y empezar a descubrir qué había detrás de eso, digamos. Y la verdad que fue un poco por eso que empecé a escribir, para entender lo que había pasado, para entender a mis hijos, para entender los procesos que estaban viviendo. Y si tú miras la novela, hay muchos temas que están súper presentes, pero son muchos. O sea, bueno, tú hablas de la maternidad tóxica, hablas de la amistad, hablas de este trío, hablas de las enfermedades mentales. eh, to- Al final, bueno, no quiero dar mucho spoiler, pero también se habla el fondo de la diversidad sexual. Hay muchas cosas que se tocan en la novela, algunos más profundos que otros, pero que en mi caso tuvieron que ver con temas emocionales bien fuertes que yo quería procesar a través de la escritura. ¿Somos buenos para mirar para el lado y no enfrentar los problemas? Sí, yo creo que sí, yo creo que la gente a veces se engaña, yo creo que, y un poco eso es lo que le pasa a Victoria, es como te construyes un castillo mental, de repente eh, también hay gente que no quiere ver, ¿te fijas? Y yo siempre sentí que yo, o sea, siempre traté de ser una mamá cercana, una mamá que escuchara, pero al final cada hijo es un mundo aparte y ellos tienen todo el derecho a crecer y a tener esa intimidad a la que uno no tiene acceso. Entonces, cuando efectivamente ellos llegan a ser adultos y uno como que empieza a conocer aspectos de su personalidad que no conocía, al principio es duro, pero finalmente uno crece. Y yo creo que es importante también mirar las cosas de una manera súper amplia, porque uno muchas veces se enfrenta a la vida desde su caja, te fijas, desde lo que puede ver. Y para mí la novela tuvo mucho eso también, como de aprender, de educarme en muchos temas. Yo no soy padre, pero imagino que para el padre debe ser difícil eso de soltar. Me refiero a que siempre va a ser necesario que tu hijo o hija cometa los errores, se caiga para que Sí, aprenda.
y evitar que los cometa. Pero si los vuelve a cometer, que se caiga y se vuelva a parar nuevamente. Pero uno como, me imagino como el padre aprensivo, o madre aprensiva. O sea, diste en el clavo. Yo creo que para mí el aprendizaje de todo esto fue, hay que dejar que se caigan, porque nadie aprende de la experiencia ajena, nadie. Y yo también tengo que aprender, fue como mi lección, a dejar que se caigan, porque es la forma en que ellos construyen su vida. Y ahora que han pasado varios años desde todas esas cosas, me doy cuenta que fue bueno, que todos aprendieron, los que pasaron por todas esas cosas y salieron fortalecidos. Es imposible eh, que uno como padre controle todo, pero uno tiene un poco esa imposición de ser una mamá, no, es que no sufran, la verdad es que van a sufrir igual. Y es importante que sepan enfrentarlo, como dices tú, no estar haciéndose los locos, los tontos. Hay que enfrentar las cosas y a partir de eso, y ahí está un poco el tema de las decisiones, cómo las decisiones que tomas en un momento de la vida te van a afectar más adelante. Yo creo que es un tema bien central del libro. ¿Qué sensación te deja el libro publicado, ya con un mes en librerías, ya con la lectoría, redes sociales, tus propios lectores que ya venían de tus libros anteriores, qué sensación te deja? Mira, es raro, a mí me produce una especie de pudor cuando el libro sale. Eh, es divertido, es como una mezcla de orgullo, pero por ejemplo me cuesta mucho volver a mirar el libro, como que lo abro y veo todos los errores, eh, pero por otro lado, lo que más como que me deja muy contenta es cuando la gente me llama y me dice, o me escribe, hoy me encantó, o me gustó tal personaje, o cuando me hablan de los personajes y siento que para ellos son personas, ¿no? Como que me hablan de ruso, historias, así como que los hubieran conocido, como que fueran personas. Y para mí es una satisfacción máxima, porque en realidad uno como escritor es una pega bien sola, y uno no tiene mucho contacto con el lector. Entonces, cuando recibe los comentarios, entiendes que tu novela le ha llegado a gente, cuando hay gente que te dice, pucha, me pasó lo mismo, o yo tenía una mamá así, o tuve una relación así con mi marido, efectivamente es bien satisfactorio. Quiero resaltar, obviamente, a la protagonista Victoria respecto de que administra una librería que si bien en la historia está como venida menos, ya a punto de quebrar, pero resaltar, y sobre todo porque tengo amigos libreros, y la valentía. Sobre todo porque ¿quién pone nadie se va a forrar poniendo una librería, No, sobre nadie. todo en un país como este, pero sí admirar mucho a quienes ofician en la labor de librero. Mira, a mí me tocó estar en la librería a la que Leo Tobalaba, que estuvimos ahí conversando, y te juro que yo le decía, o sea, de verdad que yo los admiro, porque lo que hacen al final es una vocación. O sea, efectivamente, como tú decís, si alguien quiere ganar plata, no va a poner una librería. Y, y la gente que lo hace, no estoy hablando de las grandes cadenas, sino que las librerías chiquititas, que al final trabajan sus dueños y todo, es puro amor por los libros, puro amor por la lectura, y yo encuentro que es maravilloso. O sea, lo encuentro súper, súper importante que exista gente así. Patricia, y bueno, en los minutos que nos quedan de esta grabación, primero, bueno, agradecerte esta disposición a conversar. Es un libro fresco, es un libro... es un ciclón de emociones, porque te va a entretener, te va a dar rabia, te va a dar pena, pero es una... ¿Te reí o no? ¿Te reíste un poco? Y es tremendamente irónico en ciertos puntos, como demasiadas sensaciones en un mismo libro. Y también tremendamente fresca. No, es raro leer algo así, sobre todo en el mercado literario. Hablar sobre todo de estas verdades ocultas, de esto, De los secretos. o de esto que no queremos mirar. Exactamente. Y eso es absolutamente, y lo hace interesante, y es un libro tremendamente bello en su portada, porque la portada es hermosa, y sobre todo hablar de lo bonito que es ser joven, pero que
No, y que la juventud no es para siempre. Suena un poco triste eso, pero... Pero es que la juventud yo no sé si es tan bonita. O sea, al final, yo creo que la juventud es difícil también. Es difícil ser adolescente, es difícil crecer. O, Todo o ese yo creo, proceso no es fácil. o yo creo que ver como la juventud como el momento. Es como en el Claro. momento, disfrutar los momentos. Ahí está, con eso me quiero quedar. Como la juventud es un momento que hay que disfrutar con sus luces y sus sombras. Pero además Y hay es, una cosa importante, que en la juventud los amigos son fundamentales. Y yo creo que eso está en el libro, digamos, lo importante que es la amistad. Esa es una parte que yo creo que está muy, muy claro en el libro. Patricia Trufelo, bueno, agradecerte estos minutos y obviamente Gracias a ti. estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste. Bueno, Respecto les del quiero invitar, libro, lo que le nazca del corazón. me nazca el corazón. Bueno, me encantaría que lo leyeran. Creo que es un libro que lo hice efectivamente con con todo lo que yo tengo dentro. Como tú decías, al final uno es un libro que tiene todo. O sea, habla de muchos temas, habla sobre la maternidad, sobre el amor, el desamor, sobre las decisiones difíciles, sobre las cosas que nos cambian para siempre, la maternidad tóxica, la que no es tóxica. Y yo creo que efectivamente yo no traté de hacer nada especial en el libro, no tenía un plan, pero sí puse ahí muchas cosas que he vivido, que vivió otras personas cerca de mí y además eh, puse mi forma de comunicarme, puse mi forma de ver la vida, puse también la ironía, como tú dices, pero también hay emociones que yo espero que conecten con la gente, que les llegue, porque para mí nada más importante que no me interesa que me digan que el libro está bien escrito, me interesa que me digan me emocioné, me dio pena, me reí, me llegó. Para cualquier escritor lo más importante es la emoción que puede llegar a sentir el lector. También estamos hablando de un libro de que tú te sientes parte, eres un testigo ciego Sí. de esta aventura de estos muchachos, de esta triada. Eh, y mirando al futuro, Patricia, ¿cómo hay algo más allá? Siempre los escritores ven, hay algo, siempre tienen contempladas historias más allá del libro que ya publicaron. Sí, no, sí, yo ya estoy escribiendo otro libro, pero estoy ahí recién, planeando, mirando, escribiendo, tomando notas, todavía no tiene mucha forma. Yo creo que uno se pasa un tiempo conociendo a los personajes, ¿eh? Yo me pasó un poco con este también, que te pasa casi un año entero de repente conociéndolo. Al principio son muy artificiales, sientes que son como de cartón, y después es como que existirán de verdad. Uno se pone un poquito como esquizofrénica, sientes que te están hablando, sientes que te están contando su historia. Y yo creo que eso me va a pasar luego con mi nuevo libro. Y jugando en esta ficción, la creadora, ¿qué le diría a Victoria, a Ignacio y a Russo? ¿Qué le diría? Pucha, a Russo le diría pucha, que ojalá hubiera aguantado un día más, que, que era posible salir de ese hoyo, que no tenía que haber tomado la decisión que tomó. A Ignacio le diría que sea valiente, que sea el que tiene que ser, ya que no viva una vida que no es la suya. Y a Victoria le diría que se pare, que se quiera, que se mire, que diga que se dé cuenta que es una mujer extraordinaria y que tiene toda la vida por delante. Patricia Trufelo, autora de En caso de que no vivas para siempre, editado por Sudamericana, por parte de los amigos de Penguin Random House, en conversación con los traficantes de cultura. Patricia, muchísimas gracias. Gracias a ti. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.